Volvió la conexión. Así que bueno, seguimos. Como dije, vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a tener lectura y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura, y hasta ahí, si Dios quiere, vamos a poder llegar hasta ahí estudiando versículo por versículo en forma expositiva. Y bueno, estamos, como dije, en este libro precioso de 2 Corintios, que es la segunda parte del otro libro. Y bueno, vamos a ver el tema, el Dios de toda consolación. Es lo que está tratando en estos versículos. Bueno, el saludo de Pablo, pero ¿qué es más importante, el saludo de Pablo o cómo es Dios? ¿Se entiende? Entonces vemos qué es más importante. Bueno, Pablo muestra y alaba a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Estuvimos mirando el estudio anterior, la introducción de este libro. Este libro, la Biblia tiene solamente 1 y 2 de Corintios. Ya estuvimos, ¿verdad?, estudiando que por lo menos se escribieron 4 cartas, pero solamente tenemos 2 aquí en la Biblia. Las otras cartas, bueno, se perdieron o simplemente no se sabe qué le hicieron. Pero tenemos evidencia que hay más cartas. ¿Por qué? Por lo que dice 1 de Corintios. La carta primera, que es la carta perdida, menciona 1 de Corintios 5.9. 1 de Corintios 5.9 nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, ellos ya tenían conocimiento, por eso dice: os he escrito por carta. O sea, ustedes ya saben esto. Entonces 1 de Corintios ya está dando evidencia que había otra carta anterior a la 1 de Corintios. La segunda carta es 1 de Corintios. La segunda carta es 1 de Corintios, que se escribió de Efesios. Pablo estaba en Éfeso, de pastor allí, y allí escribe 1 de Corintios. La tercera carta, la carta triste o severa, que fue lo que estuvimos estudiando el domingo pasado, que la menciona 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, 2 de Corintios 2, 4, y 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8, que esta es enviada con gran dolor para corregir los problemas que había en la iglesia, y la envió por Tito. Tito fue el que llevó la carta a los Corintios. Y la cuarta carta es 2 de Corintios. ¿Ah? Para que quede bien claro, acuérdense que Pablo fue a Corintios y lo recibieron mal, y él vuelve triste y manda la carta severa, que es la tercera carta por medio de Tito. Y 2 de Corintios, Pablo escribe la contestación de esta carta, la carta severa, la tercera carta. Entonces 2 de Corintios 2.4, 2 de Corintios 2.4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Por eso se le llama la carta tercera, la carta triste. Porque Pablo, ¿cómo la escribió? Con muchas lágrimas, llorando, triste. ¿Cómo lo habían tratado a él? ¿Cómo lo habían recibido? Él tuvo que volverse con tristeza. Y escribe la carta severa, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Bueno, la carta severa, Pablo la escribe llorando, mostrando el amor que tenía hacia los hermanos de Corintios. Nosotros, volvemos a ver nosotros. ¿Cómo Dios nos corrige? ¿Por medio de qué? ¿De mimo, de caricias? ¿O diciendo, pobrecito mi hijo? No, por medio de la palabra. ¿Se entiende? Y a veces Dios es severo con la palabra. Sí, es severo. Pero ¿qué está mostrando Dios hacia nosotros? Cuánto nos ama y nos quiere corregir. Lo mismo Pablo, ¿verdad?, muestra con esta carta, la carta severa, muestra el amor que le tenía a los hermanos. A pesar que lo trataron mal, él los ama y los corrige y les muestra el error que habían cometido contra Dios en primer lugar y contra él. Entonces, como dije, esta carta es enviada por medio de Tito, y esto lo dice 2 Corintios 7, versículos 5 al 16.
Pablo deja Éfeso por la revuelta, ¿se acuerda que estuvimos mirando el domingo anterior de Demetrio contra los del camino? Esto lo vimos en Hechos capítulo 19 al capítulo 20, versículo 1, que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quién era del camino? Los creyentes. Demetrio estaba perdiendo ganancias, ¿verdad?, por vender estampitas y estatuillas de los dioses paganos. Entra el cristianismo y hace una revuelta el cristianismo espiritualmente, y empiezan a dejar sus ídolos y empiezan a quemar los libros de brujería, que empiezan a quemar sus imágenes, y esta gente que vendía estampitas e imágenes empezaron a perder su negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer una revuelta, y Pablo tiene que dejar Éfeso, se tiene que ir de Éfeso, ¿verdad? Pablo estaba esperando a Tito que viniera con la contestación de la carta severa, y espera allí, pero se tiene que ir y se va a Troa. Como no se encontró Pablo con Tito allí en Troa, esto ya lo vimos, ¿ves? Más o menos para que tengan más o menos una... para aclarar la mente, ¿verdad? Porque yo me olvido, no sé ustedes, pero yo predico hoy, mañana me olvido de lo que muchas veces, de puntos clave, ¿verdad?, del mensaje. Entonces, para volver a recordar lo que dimos el domingo, se hace una introducción, para volver a recordar lo que hablamos. Tito se va de Troa y se va a Macedonia. Pablo se va de Troa y va a Macedonia para encontrarse con Tito. Estaba preocupado, ansioso por Tito y por la iglesia de Corintios también. Vemos que es normal que un creyente se preocupe, tenga ansiedad, ¿verdad? Es normal. Pero claro, esa ansiedad no nos debe sacar la paz, sino que al contrario, debemos descansar en Dios y en las promesas de Dios. Pero nos preocupamos, sí. Somos ansiosos, sí, porque estamos en este cuerpo y nos preocupamos, pero que no tiene que interrumpir la relación con Dios. Al contrario, como David, lo vimos en el Salmo, ¿verdad? Se unió más a Dios. Los problemas y las dificultades, la ansiedad lo llevaron a estar más unidos con Dios. Entonces Pablo encuentra a Tito en Macedonia y recibe la gran noticia que los corintios aquellos que se habían rebelado contra la enseñanza de Pablo, se habían arrepentido. Y ahí Pablo escribe 2 de Corintios. Y eso lo dice 2 de Corintios 7, versículos 5 al 9. 2 de Corintios 7, 5 al 9. Entonces Pablo escribe la última carta, la cuarta carta a los Corintios. ¿Se cree que Pablo escribió los Corintios? ¿Se acuerdan en qué ciudad? ¿No se acuerdan? ¿Vieron que no se acuerdan? Por eso se hace la introducción. En Filipos. En Filipos se cree, no hay evidencia, pero se cree que Pablo la escribe en Filipos porque estaba en Macedonia, en esa región. Entonces, ahora comenzamos con la carta. Comienza ¿cómo? ¿Cómo comienza la carta de 2 de Corintios? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Con el saludo tradicional de Pablo, ¿verdad? Pablo comienza poniendo su autoridad como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de él. No es que él dijo, como hoy en día hay muchos que se nombran apóstoles. Yo soy el apóstol tal, pero los apóstoles verdaderos los nombró Cristo, lo eligió Cristo. No se autonombran, ¿se entienden? Entonces, los apóstoles bíblicos, los apóstoles verdaderos que están escritos en la Biblia, lo eligió el Señor. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no es por mi voluntad. La palabra apóstol proviene del griego apostolos, que significa literalmente enviado, mensajero, aquel que es enviado, mensajero o aquel que es enviado. Eso significa apóstol. En el cristianismo primitivo, el término se adaptó para describir a los seguidores más cercanos de Jesús. Los seguidores más cercanos de Jesús eran los apóstoles. Los 12 apóstoles eran los 12 discípulos comisionados directamente por Jesús para actuar en su nombre. El Señor se iba a ir y tenía que dejar representantes. ¿Y quién dejó? A los apóstoles, ¿verdad? Para que continuaran su obra. El Señor se tenía que ir, se fue al cielo, ¿verdad? Pero la obra de Dios, el reino de Dios se tenía que expandir. ¿Cómo se iba a expandir? Bueno, por medio de los apóstoles. ¿Cómo se expande hoy el reino de Dios? Por medio de los creyentes, ¿verdad? Porque también nosotros fuimos elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo
para ser sus mensajeros. Ser sus mensajeros. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos fueron elegidos también para escribir en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Por eso la iglesia evangélica es apostólica, porque somos guiados y enseñados por medio de lo que los apóstoles escribieron. ¿Ah? Nosotros no estamos para escribir la Biblia, nosotros estamos para obedecer y proclamar la Biblia, porque ya está escrito el canon, ya está todo escrito, ¿verdad? Bien, entonces los apóstoles tenían autoridad y eran los representantes de Cristo en la tierra. Un apóstol era mucho más que un estudiante o un alumno, era como un discípulo, ¿verdad? Un discípulo. Era más que un discípulo. Era un enviado oficial, directamente enviado de Dios, y tenía la autoridad y el respaldo de su maestro para hablar y actuar en su nombre. Pablo, cada vez que hablaba, no hablaba por su nombre, sino hablaba en representación del nombre de Cristo. Pedro, cuando hablaba no hablaba yo Pedro, sino el apóstol Pedro hablaba en representación del Señor Jesucristo a las iglesias, ¿verdad? Y eso era un apóstol. Entonces Pablo recuerda que él tenía autoridad de parte de Dios. No era cualquier creyente, era un apóstol. Él estaba allí representando, o sea, esta carta que él escribe es como si Dios la mandara para la iglesia de Corintios. Fue Dios que lo eligió a Pablo para que fuera su representante entre los gentiles. Así también Dios nos elige a nosotros antes de la fundación del mundo para que seamos representantes donde Él nos ha puesto. En el lugar que estamos, ¿qué somos? Antes representábamos a la familia tal en la tierra. Pero después que Dios nos salva, ahora representamos ¿a quién? A Jesucristo. Por eso nos llaman cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Pequeño Cristo. ¿Se entiende? Entonces tienen que vernos a nosotros como Cristo. Cómo actuaba Cristo lo tienen que ver en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. En la Biblia la elección de Dios es algo y es un acto soberano de la gracia mediante el cual escoge a ciertas personas para cumplir su propósito específico. La salvación y el servicio lo elige el Señor. Es Él, antes de la fundación del mundo, que elige a quién le va a servir a Él. ¿Ah? Entonces no depende por nuestros méritos humanos. Se muestra en la Escritura principalmente en el llamamiento de los apóstoles y la elección de todos los creyentes. Bueno, vamos a ver los apóstoles, cómo fueron seleccionados. Bueno, Jesús apartó personalmente a sus discípulos, no basándose en su sabiduría o estatus social, sino por su propia voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, para que estuvieran con Él. Él eligió a la gente que Él quería que estuvieran al lado de Él. ¿Se entiende? Y llevaran el Evangelio. ¿Dónde lo dice eso? Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Llamó así a los que Él quiso. No los que decidieron seguir. No, lo que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Está hablando de la elección de los apóstoles. Lucas 6, 13. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. Acá vemos, es el Señor que los llama a sus discípulos y ¿qué hace? Escoge a 12. No a todos, sino a 12 para que sean sus apóstoles, sus discípulos, que vivir con ellos personalmente, dormir, comer, estar viviendo con ellos, ¿verdad? Para que ellos estuvieran recibiendo más enseñanza que los otros. Y para que estos después discípulos escribieran, ¿verdad? Toda la enseñanza que recibieron. Juan capítulo 15, Juan 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me eligieron ustedes a mí, está hablando el Señor. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¿Se cumplió esto? ¿Se cumplió lo que el Señor dijo? Bueno, yo lo elegí a ustedes y para que vayan por ahí, prediquen el Evangelio y que den frutos.
¿Se cumplió? Sí, claro. Entonces, hermano, cuando una persona se llama creyente, hijo de Dios, ¿qué lleva? Frutos. ¿Se entiende? No, pero lo que pasa es que no, el que es elegido por Dios, Dios lo elige para que sea su representante en la tierra y lleve los frutos. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿verdad? Todos esos frutos que lo tenemos, el cristiano ya lo tiene, que lo tiene que desarrollar y que brindarlo a su prójimo, y que se note y se vea en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, los frutos del Espíritu. Fuimos elegidos para eso. Si somos espirituales y tenemos el Espíritu Santo, bueno, en los apóstoles se notó y se vio en la Escritura. En nosotros hoy en día se tiene que notar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si somos espirituales, se va a notar en nuestra manera de vivir. Ahora la elección de los creyentes. En la elección de los creyentes. La Escritura enseña que Dios eligió a los creyentes para la salvación desde antes de la creación del mundo. Antes de que Génesis se escribiera, o antes del libro de Job, que se escribiera, que es el libro más antiguo de la Biblia. Bueno, ya Dios, antes de hacer el mundo, ya Dios pensó en nosotros. Es lo que dice la Escritura. Para que vivan en santidad y reflejen su gloria. No es para llevar la vida loca y disfrutar, que bueno, ¿verdad? Y no nos pasa nada, y que bueno, amor y paz, y... No. Fuimos elegidos por Dios para vivir en santidad, apartado del sistema del mundo, y reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es reflejar la gloria de Dios? Los atributos de Dios. Amor, otra vez, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Mostrar su benignidad, su templanza, su paciencia. ¿Dónde ve el mundo a Dios? Lo tiene que ver en nosotros, hermanos. En nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Porque fuimos elegidos para eso. Fuimos elegidos a que el mundo vea y conozca a Cristo. No por el mensaje que nosotros damos, sino también por nuestra manera de vivir. Porque no simplemente es predicar el Evangelio y ya está. Ya prediqué el Evangelio y ya está. No, que fuimos llamados, como dice Pablo, fuimos llamados a vivir el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, como dije antes de la fundación del mundo, para apartarnos. Santo quiere decir puesto aparte. Dios nos pone aparte para Él, para el servicio de Él, y mostrar cómo es su Hijo. Cómo es su Hijo, el carácter de su Hijo en los creyentes. Para eso Dios nos eligió, y sin manchas delante de Él. Bueno, para guardarnos del pecado. Para guardarnos del pecado. Por eso luchamos contra el pecado. El creyente lucha contra el pecado. No abraza el pecado y dice, bueno, yo soy así, Dios me tiene que aguantar así. No. La Biblia dice que Dios nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, y que nos guardáramos del pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Estamos mirando la elección del creyente. 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, otra característica del creyente. Acá lo vemos. Otra característica del creyente. ¿Cómo es la otra característica del creyente? Que vive en santificación por el Espíritu. Puesto aparte. Y la fe en la verdad. En la fe en la verdad. El justo como vive. Por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo es la manera de agradar a Dios? Por medio de la fe. Lo dice Hebreo, ¿verdad? Por medio de la fe. Nosotros vivimos agradando a Dios porque tenemos fe en la palabra de Dios, por eso la proclamamos, por eso la vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Qué? Que es la verdad. Es la verdad de Dios. Y así vive el cristiano. Fue elegido para eso. No puede ser una persona que diga ser cristiano y viva completamente diferente a este llamado. Entonces, ¿es un cristiano bíblico? No, no es un cristiano bíblico. Porque los cristianos llamados viven mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
No quiere decir que somos perfectos, porque caemos y pecamos contra Dios. Pero luchamos contra el pecado. ¿Se entiende? 1 Corintios 1, 27 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Un resumen dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Dios que escogió? ¿Los mejores del mundo? No, la Biblia dice que escogió lo necio. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerdan cuando Pedro comienza a predicar, Pedro y Juan comienzan a predicar? ¿Y qué le pasaba a los sabios de aquel entonces? Quedaron, wow, ¿dónde aprendieron esta gente la palabra? ¿En qué universidad aprendieron a hablar así de la palabra de Dios? ¿Quién los capacitó? El Señor. El Señor los capacitó y les dio la sabiduría para avergonzarlo a ellos. Porque ellos iban y les predicaban la palabra y decían, ustedes se equivocaron. Ustedes no hicieron lo que dice la Escritura. Ustedes se equivocaron y mataron al justo. ¿Verdad? ¿Y ellos qué les causaba? Vergüenza. Bueno, hermanos, también nosotros fuimos elegidos no porque seamos sabios, sino la Biblia dice que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los grandes, hoy en día que le dan premio Nobel, mucha gente que no es cristiana y, bueno, tiene mucha sabiduría, pero mira la vida del cristiano, la vida moral del cristiano, y ¿saben qué? Se avergüenzan porque muchas veces son inmorales. Viven una vida inmoral. Entonces los cristianos vivimos una vida que nos esforzamos para agradar a Dios, no una vida perfecta, sino es una vida que nos esforzamos a agradar a Dios. Y eso avergüenza a los sabios, a los que piensan que son mejores que los demás. Dice, lo débil del mundo ha escogido Dios. No escogió lo más fuerte, sino lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. ¿Cuánta gente se cree que es fuerte en este mundo y tiene un problema y se derrumba? Y ve a un cristiano ahí con miles de problemas y continúa adelante con gozo, con alegría, enseñando la palabra, lleno de problemas. Pero él sigue adelante y ese fuerte lo mira. Sí, pero este hombre, ¿qué tiene? Yo tengo una fuerza, una fortaleza bárbara, un intelecto bárbaro y vino este problema y me derrumbé. ¿Y este hombre qué tiene? ¿Esta mujer qué tiene? Tiene a Cristo en su vida. Tiene fe en Dios y por eso avergüenza a los fuertes y avergüenza a los sabios. Entonces, hermanos, fuimos elegidos por Dios. Nos tenemos que sentir privilegiados, ¿no? Ser elegidos por Dios. La base de la elección. La base de la elección. La elección es incondicional. Se fundamenta en el amor de Dios. Se fundamenta en el amor de Dios y el propósito eterno y la gracia de Dios revelado en su sabiduría, en su soberanía. Hermanos, nuestro Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y eso muchas veces no nos entra a nosotros. ¿Por qué Dios hace lo que Él quiere y no hace lo que yo quiero? Porque Él es soberano y yo no soy soberano. Él es Dios y yo soy su siervo, otra vez. Y muchas veces Dios tiene que ponernos en nuestro lugar. No sé a ustedes si les ha pasado cuando uno a veces en un trabajo se piensa que es superior o es mejor y de repente viene el jefe y te pone en tu lugar. ¡Pum! Vos sos ahí. Y no nos gusta, ¿verdad? Que nos pongan en nuestro lugar. Y muchas veces Dios, como creyente, nos pone en nuestro lugar. No te exaltes. ¿Por qué? Porque Dios que humilla ¿a quién? A los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Los que están parados, los que están sabiendo dónde tienen que estar parados. No tiene que exaltarse, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es soberano. Lo vemos en la creación. ¿Por qué Dios hizo la vegetación después hizo el hombre? Porque Dios lo quiso hacer así. Él es soberano. ¿Y por qué no hizo el hombre primero y la vegetación después? Dios no lo quiso hacer así. ¿Por qué Dios me escogió a mí y no escogió a aquel? Porque Dios es soberano. Él escoge y hace lo que Él quiere. Acuérdense que la humanidad lo que merecía, ¿qué era? Toda la humanidad, según la Biblia. ¿Qué es lo que merece? La condenación, el infierno. Pero Dios en su soberanía, en su misericordia, en su gracia, escoge a algunos. ¿Para qué? Para que les sirvan. Y para que demuestren su carácter aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Así es el Dios de la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16. Romanos 9, 11 al 16. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino porque Él llama. No es por lo que yo hice en el mundo, Dios me eligió. Sino que yo todavía no había nacido, dice Pablo. No había ni hecho ni bien ni mal,
y ya Dios me había escogido, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia y Él escoge a quien va a salvar. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio. ¿Quién lo escoge? Dios. Entonces mi tarea es predicar el Evangelio, hablar, vivir en santidad, guardándome de este mundo de pecar, mostrando los frutos del Espíritu. Esa es mi tarea. La elección es de Dios, no es mi elección. Porque a veces queremos también decir, Señor, quiero que salve a este no le predico el Evangelio porque este no merece el Evangelio. ¿Y yo lo merecía? No, yo no lo merecía. ¿Por qué lo recibí? Por gracia y misericordia. Entonces, por gracia y misericordia, el creyente predica el Evangelio a todo el mundo. No sé a quién Dios eligió, no sé. Sé que a mí me eligió, pero nosotros no sé. ¿Se entiende? Mi tarea es predicar el Evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, ¿por qué Dios me escogió? Para Él. ¿Y cuál es mi función aquí en la tierra? Darle la gloria a Él, porque Él es Dios. Y Él la merece por los siglos. No ahora, sino por los siglos. Y cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Dándole la gloria a Él, porque Él es Dios. Y nosotros fuimos escogidos para eso, para darle la gloria a Dios. En la tierra, en el cielo, donde estemos, en una nave espacial, donde sea, nosotros tenemos que estar dándole la gloria a Dios. También en el saludo, Pablo habla que también el hermano Timoteo saludaba a los corintios. Vemos que también Timoteo era su hijo espiritual de Pablo, y bueno, fue su sucesor. Después, cuando Pablo parte con el Señor, el que continúa la obra fue Timoteo, ¿verdad? Entonces, vemos que también Pablo no estaba solo. Pablo tenía, como siempre miramos, tenía su equipo, ¿verdad? Acuérdense que muchas veces Pablo no podía ni escribir, porque estaba enfermo de los ojos. Tenía uno que le escribía, ¿ah? Tenía otro que lo acompañaba, otro que lo servía, y así estaba. Otro que le llevaba las cartas. Pablo no podía estar en todos lugares. Tito, Timoteo, Epafrodito, Lucas, toda esta gente estaba al lado de Pablo. Hermanas que también le servían, ¿verdad? Le llevarían comida, le llevarían ropa, cosas que, bueno, que una persona necesita para vivir. Entonces todo esto, toda esta introducción que Pablo hace, lo hace a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. La carta fue dirigida a la iglesia de Corintios, a los hermanos y a los hermanos de Acaya. ¿Ah? Parece que Pablo quería que no solo leyeran la iglesia de Corintios, sino también los hermanos de Acaya, que leyeran esta carta. Entonces, la época del apóstol Pablo, Acaya era una próspera provincia del Imperio Romano que abarcaba la península de Peloponeso y gran parte de la Grecia central. Todo esto era Acaya. Pablo recorrió esta región durante sus viajes misioneros y las ciudades más destacadas de la zona eran estas. Bueno, Corintio. Corintio era la capital de Acaya. Era una provincia romana. Acuérdense que Roma había conquistado todas estas provincias, estas regiones. Y bueno, Acaya era, como dije, una provincia romana, era un sector romano, donde la capital era Corinto, y era el centro administrativo de esta ciudad y comercial. Pablo vivió aquí 1 año y medio, fundó la iglesia de Corintio, ahí en esta ciudad más importante, y bueno, y esta carta se hizo famosa, ¿verdad? Atenas, también estaba en la provincia de Acaya, Atenas, el gran centro cultural, filosófico y religioso de la antigua Grecia. El apóstol Pablo visitó la ciudad y pronunció el famoso discurso en el Areópago, que está en Hechos. En Hechos también habla del discurso que dio Pablo en el Areópago. También estaba la ciudad Cencreas, el pueblo oriental de Corinto. Fue un punto clave para los viajes marítimos de Pablo y albergó congregaciones cristianas primitivas allí en Cencreas. Entonces, no era solamente Corintios que estaba allí, eran varias ciudades, y Pablo quería que todos leyeran las cartas. Otras ciudades notables también en la provincia se encontraban, que eran centros históricos muy poblados en el siglo I, como Esparta.
Esparta, Delfos, Argos, Patras, todas estas ciudades, estos pueblos que estaban ahí, todos dependían de la región de Acaya. Entonces Pablo quería que todos escucharan la carta, todos leyeran la carta, que la repartieran entre todos los hermanos, ¿verdad? Para que pudieran ser bendecidos por esta carta. 2 Corintios 1, versículo 2. 2 Corintios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando te dicen o te desean como Pablo, que le desea gracia y paz, en estos versículos, bueno, uno dice, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, está pronunciando una profunda bendición espiritual sobre tu vida, sobre la vida de los creyentes. Esta expresión era el saludo favorito del apóstol Pablo. Al inicio de casi todas sus cartas del Nuevo Testamento comenzaba así: gracia y paz, gracia y paz. Romano, en Efesios, también él le comienza de la misma manera, gracia y paz. Entonces, tiene dos grandes significados principales. La palabra gracia representa el amor y el favor inmerecido de Dios. ¿Somos salvos? Por gracia. ¿Vivimos la vida cristiana? Por gracia. ¿Y vamos al cielo? Por gracia. Por eso la gracia de Dios, ¿verdad? Es un regalo. Continuamente vemos el regalo de Dios a favor de nosotros y a favor de este mundo, dándole la vida, dándole trabajo, dándole cantidad de cosas que Dios le da a este mundo. A pesar que el mundo lo aborrece, Dios continúa dando. ¿Por qué? Porque también Dios, uno de sus atributos de Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él da y Él regala a todos. Él está lleno de gracia. Ese favor inmerecido, Dios continuamente lo está demostrando. Lo único que lo tenemos que valorar y resaltar y decirle a las personas que no conocen a Dios son los cristianos. Mira, tú tienes vida, tú tienes familia, tienes trabajo por la gracia de Dios. Yo también. Todos vivimos por gracia. La gracia de Dios. Bien, la palabra paz. La palabra paz en hebreo significa shalom. Los hebreos eran muy de hablar shalom, shalom. Era como decir buen día entre nosotros, ¿verdad? Ellos se veían y decían shalom, que significa paz. Bueno, es el resultado de la gracia. Cuando uno tiene a Dios en su vida, tiene la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué tiene? Paz. Paz. Entonces no es ausencia de problemas. Los problemas, acuérdense que lo tenemos nosotros porque estamos en esta carne y vivimos en un mundo problemático. Pero el cristiano tiene paz en el medio del problema. ¿Por qué? Porque está reconciliado con Dios y él sabe que Dios está de su lado, como lo vimos en el Salmo con David. David, a pesar de los problemas, las dificultades, él descansaba en Dios, iba a Dios. ¿Por qué se usa en los saludos cristianos? ¿Por qué se usa en los saludos cristianos? En la antigüedad era muy común saludarse así. Bueno, ¿por qué se usa? ¿Por qué se usaba? Muchos hoy en día, no sé ustedes, pero a muchos hermanos a mí me han saludado. Gracia y paz, hermano. A mí me han saludado así también. Porque en la teología bíblica el orden importa. Es imposible experimentar la verdadera paz de Dios si primero no has aceptado su gracia. Cuando un creyente te dice esto, te está recordando tu identidad en Cristo y deseando que el favor y la tranquilidad de Dios te acompañe en toda la área de tu vida. Hermano, acuérdate que vives por la gracia de Dios, ¿tá? Y eso, acuérdate que también tienes la paz de Dios. Es como un recordatorio que nos hacen cuando nos dicen gracia y paz. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bueno, Pablo está bendiciendo a Dios, comienza a exaltar el nombre de Dios, comienza a exaltar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Él lo comienza a exaltar. La Biblia nos enseña que Dios es el Padre de misericordia. ¿Por qué? Porque su compasión es infinita, es inagotable y es suprema. No hay otro como Él. No hay otro como Él. De la misma manera nosotros tenemos que exaltar a ese Padre que tenemos. Él no solo muestra misericordia, sino que Él es fuente de la misma misericordia.
Él es la fuente, que nunca se acaba, nunca se acaba. Ese Dios lleno de gracia también va acompañado con misericordia. Continuamente la vemos nosotros, los cristianos, cuando fallamos. ¿Qué vemos? El perdón, la gracia y misericordia de Dios. Vamos, nos arrepentimos, confesamos el pecado, que también es el Espíritu que nos da convicción de pecado. No es porque nosotros nazca la convicción de pecado, sino que el Espíritu que está en nosotros nos da convicción de pecado. Vamos a Dios, confesamos el pecado por su nombre, nos apartamos y alcanzamos ¿qué? Misericordia. Proverbios 28:13. Alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y nos da otra oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Continuamente perdonándonos y dándonos oportunidad, ¿verdad? Para que podamos vivir para su gloria. También es el origen de todo consuelo, como vimos hoy con David, que buscaba el consuelo en Dios. Y lo vemos en estos versículos que estamos mirando, ¿verdad? En versículo 1, versículo 3 al 4 de 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nos recuerda que Él nos abraza en el dolor y nos capacita para ayudar a otros. Su gran amor, y esto todo lo hace por su gran amor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es otro atributo que tiene, es amor, es amor. Pero Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué Dios me salvó? Por su gran amor. Por su gran amor. Entonces, muestra su misericordia, es la base de nuestra salvación. Su gran amor y su misericordia que tuvo con nosotros. Esa misericordia también va de la mano con compasión inagotable. Compasión inagotable. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira. ¿Por qué? Porque es otro atributo que Dios tiene, es paciente. Es paciente. Y ese atributo lo tenemos que tener nosotros también. Paciencia. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Bueno, pero estamos mirando la compasión de Dios que es inagotable. El Señor es compasivo y clemente, lento para... ¿Cuánto tiempo Dios nos soportó vivir en el mundo, pecar contra Él, luchar contra Él? Y Él pacientemente esperó y esperó hasta que dijo, basta Gustavo, hoy te salvo. Y Dios me salvó. ¿Qué vemos ahí? En nuestra salvación, la misericordia, la compasión, la paciencia de Dios que tuvo con nosotros. Hoy en día, nosotros como creyentes, ¿qué vemos de Dios? Lo mismo, la compasión, clemente, lento para la ira y grande misericordia. Gracias a Cristo nosotros no somos destruidos. Cada vez que pecamos ¿contra quién? Contra Dios. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no somos destruidos? Porque Cristo fue destruido allá en la cruz por mí. Entonces, hermanos, ¿qué vemos ahí? La misericordia de Dios. Miramos la cruz, ¿qué vemos? La misericordia de Dios. La ira de Dios contra su Hijo. La ira que yo merecía la recibe Él. Pero veo la misericordia porque por esa obra Dios me salvó. ¿Se entiende? Entonces miramos la cruz y encontramos todos los atributos de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es esa misericordia? Nueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23. Nuevas cada mañana. Cada mañana nosotros abrimos los ojos y ¿qué se renueva? La misericordia de Dios a favor de nosotros. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Dios no nos bendice de acuerdo a nuestra fidelidad, porque si fuera así, creo que no tendría, yo por lo menos no tendría nada. Dios nos bendice a pesar de lo que somos. Infieles, pecadores, tantas veces que fallamos a Dios, pero su fidelidad es grande. Él continúa ahí, fiel, ¿se entiende? Dios no es como nosotros. Y esa misericordia nos invita al perdón.
Esa misericordia, esa compasión nos invita al perdón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Por eso, hermanos, como iglesia, cuando nos reunimos a orar, ¿qué estamos haciendo? Lo que dice Dios: vengan, hijos míos, júntense. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Vengan, congréguense. Cuando oramos en nuestros hogares individualmente, porque el cristiano tiene que orar individualmente, pero también como iglesia, porque somos una familia. No hay cristiano llanero solitario, solo. Yo ando solo, soy cristiano solo. No. Cristo cuando murió por su iglesia, ¿verdad? Por un grupo de creyentes, no por un cristiano solo, sino por un grupo de creyentes. Y esa misericordia y esa compasión nos lleva a que cada uno de nosotros, por eso nos congregamos los viernes, para juntos, como familia de Dios, ir a buscar ¿qué? La gracia. Venimos, cuando oramos, decimos: Señor, acá estamos, somos débiles. Acá un grupo de tus hijos, como oraba nuestro hermano hoy, estamos demostrando que somos débiles y necesitamos de ti. ¿Saben qué? Cuando el cristiano no ora, ¿qué está diciendo? Yo soy fuerte, no necesito de vos, no necesito de los hermanos, no necesito de la iglesia, yo soy autosuficiente, no necesito de ti, de ustedes. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Y saben qué es lo que aborrece a Jehová? El orgullo. Uno de los primeros pecados que Dios aborrece es el orgullo. Y lo hemos visto en las meditaciones de nuestro hermano Carlos, cuando Satanás fue echado. ¿Por qué fue echado del cielo? Por el orgullo. Se llenó del orgullo, dijo: yo quiero ser igual que Dios. Si yo está ahí, lo saco del trono, me pongo yo. Bueno, ¿saben qué le pasó a Satanás? Fue echado. ¿Saben por qué nosotros, cuando nos exaltamos y nos creemos superiores a los demás y no queremos orar, no queremos hacer nada porque yo estoy bien así? ¿Saben por qué no somos destruidos? Porque Cristo fue destruido allí en la cruz. Por nosotros. Bien, también nos dice en nuestro texto, 2 Corintios, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Bueno, cualquier cosa que nos preocupa, que nos aflige, nos angustia, cualquier cosa, Dios está consolándonos en cualquier momento y en cualquier lugar y aflicción que tengamos. ¿Saben por qué? Bueno, porque Él es un Dios de consolación. Él es un Dios de consolación. Y acuérdense que ese Dios está dentro de nosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Señor cuando Él se iba a ir? Él dijo: yo me voy a ir, pero voy a mandar ¿qué? El Consolador. ¿Para qué? Para consolarnos. ¿Se entiende? El Espíritu Santo nos consuela, hermano, en las aflicciones. No nos libra de las aflicciones, sino que nos consuela en las aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Recordarnos las palabras que el Señor nos enseñó. Todo lo que hemos estudiado de la Biblia, en el momento de la dificultad, el Espíritu Santo nos habla. Acuérdate, Gustavo. Señor, me pasa esto. Qué horrible. El Espíritu Santo ahí nos recuerda. ¿Te acordás lo que te enseñé? ¿Te acordás lo que aprendiste el domingo? Bueno, confía. Confía en eso. Dios no va a permitir que la prueba sea más fuerte que tú no la puedas soportar. Dios te va a dar una puerta para que tú salgas. Confía. ¿Y saben qué? Lo lamentable es que muchas veces no confiamos. Y ahí fallamos. Todos fallamos. Todos fallamos a ese Dios que nunca falla. Pero aún así que fallamos, Él está ahí. El mundo no tiene consolación. ¿Sabe qué? El mundo busca consolación. ¿En qué? En el alcohol, la droga, en los fármacos, en la psicología, en el dinero, en viajes. Y ahí ellos quieren consolarse en esas cosas. Pero ¿saben qué? Nosotros nos consolamos en el Dios de toda consolación, por medio de sus palabras y en sus promesas. Confiamos que Él no nos abandona. Si Él dio a su Hijo, mató a su Hijo para salvarme a mí, ¿cómo no me va a dar todas las cosas que yo necesito para glorificarle a Él? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué dudamos? Por la poca fe que tenemos. Por la poca fe que tenemos. Y cuando dudamos, ¿qué hacemos? Empezamos a hablar mal, a murmurar, a quejarnos, ¿verdad? Y es una muestra de poca fe que tenemos. ¿No le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y cuando después que termino de pecar contra Dios, digo: qué poca fe tengo, Señor. Perdóname.
La Biblia llama a Dios el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La Escritura nos enseña que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, a pesar que muchas veces estamos en aflicciones por consecuencia de nuestro pecado, pero aún así Dios está ahí, consolándonos, ¿verdad? En todas nuestras aflicciones. Él nos dice, mira, en las aflicciones por causa del nombre de Cristo te voy a consolar, pero en las aflicciones por culpa tuya te dejo solo. No, la Biblia dice en todas las aflicciones, en todas las aflicciones. No solamente para darnos paz, sino para capacitarnos, ¿para qué? Para consolar a otros. Acuérdense que no es para mí solo. Dios sí, es un Dios individual, ¿verdad? Que vive en nosotros. Pero Dios me está capacitando ¿para qué? Para ser útil. No para estar toda la vida siendo un inútil, quejándome, qué pobrecito de mí, y mira lo que me hacen, Señor. Madura hombre, madura mujer y sal afuera a consolar a otros. Porque esa es la tarea de todo cristiano. Todos somos niños, vamos creciendo. Cuando llegamos a grande, estamos para ayudar a los más débiles. Y en la vida espiritual es igual. No podemos estar estancados pensando, pobrecito de mí. Nuestra tarea es ahora consolar a otros, después que somos consolados por Dios. Salmo, capítulo 94, versículo 19. Salmo 94, 19. Cuando la angustia me abrumaba, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Bueno, cuando la angustia me abrumaba, dice el salmista, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Con qué? Bueno, con la palabra de Dios. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. A los de espíritu abatido. Bueno, el Señor está cerca. David dice, el Señor está cerca. Nosotros decimos, el Señor está dentro de mí. Está dentro de mí. No está cerca, está dentro de mí. Dios está conmigo. Y Él quiere que yo tenga un corazón quebrantado, un corazón dócil, para que Él me vaya moldeando a la imagen de Cristo, ¿verdad? Isaías 66, 13. Isaías, capítulo 66, versículo 13. Y acá lo compara el profeta a Dios. Como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré y seréis consolados. Bueno, esa ternura de una madre consolando a su hijo que tiene dolor, o está enfermo, o tiene problemas, esos brazos de esa madre, bueno, así es nuestro Padre, hermanos, con nosotros. Que muchas veces no estamos conscientes del Dios que tenemos, ¿verdad? Así es nuestro Padre. Muchas veces pensamos que estamos solos, muchas veces pensamos que estamos abandonados, pero Dios está ahí, dentro de nosotros. 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como dije, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas, en todas nuestras aflicciones. ¿Para qué? Para que consolemos a otros. Así como Dios es cariñoso con nosotros, como esa madre cariñosa, como dice Isaías, así nosotros tenemos que ser con nuestro prójimo. ¿Se entiende? Con nuestro prójimo, porque debemos amar a nuestro prójimo. No solamente amar a Dios, sino amar al prójimo. No, yo amo a los hermanos, los otros que se manejen. No, la orden de Dios es amar al prójimo, como a ti mismo. No solamente a los hermanos, porque como dijo el Señor, si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa va a haber? ¿Qué recompensa vamos a tener? No, yo amo a mis hermanos, después el mundo, que se maneje. Hermano, el mundo nos precisa. Precisa ser consolado. Precisa darle palabras de alientos. Hablar del Dios y hablar de cómo es Dios y lo que Dios le quiere dar para que esas personas se arrepientan y crean en el Evangelio. Como dije, Él está siempre. ¿Cómo nos consuela Dios? Bueno, por medio de su Espíritu. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Juan 14, 26. Más el Consolador, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Señor le está hablando a los apóstoles. Él se iba a ir. Y los apóstoles, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vos te vas y quedamos banderola acá. Acá en Jerusalén nos van a perseguir, nos van a matar.
No se preocupe. El Señor dice, no se preocupen. Acuérdense lo que dice Juan 14, el comienzo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo me voy a ir, pero yo le voy a mandar el Espíritu de Dios para consolarlo. Para mí, que yo no estoy, lo va a consolar a ustedes. Y le va a recordar todo lo que yo les enseñé a ustedes. El Señor hablándole a los apóstoles. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. No lo vemos a Cristo como lo veían los apóstoles, pero por la fe lo vemos, por medio del Espíritu, a través de la palabra. Y eso nos consuela. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 3 veces feliz. Y esa es la característica de un cristiano. ¿El cristiano llora? Claro que sí. Lloramos. Lloramos por los problemas, lloramos por las dificultades, pero ¿saben qué es lo bueno? Vamos a recibir consolación. Mateo 5:4. Recibimos consolación de Dios. Entonces es un privilegio que tiene el creyente que el mundo no lo tiene. A veces andamos como la cara larga, con los brazos bajos, como anda el mundo, sin esperanza. Qué horrible, sí, viste esto, viste aquello. Pero hermanos, tenemos un privilegio que Dios nos está consolando. Dios está de nuestro lado. Dios está dentro de nosotros. O lo mismo, el mundo busca consuelo en sus cosas del mundo y es natural que el mundo busque consolación en las cosas del mundo. Pero nosotros, lo que no es natural o no es bíblico, que un cristiano vaya a buscar consolación en las cosas del mundo. Nuestra consolación está en Dios y en su palabra. ¿Cuánto tiempo está el Espíritu de Dios consolándonos? ¿Cuánto tiempo? Juan 14:16. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Él está para siempre con nosotros, dentro de nosotros. Entonces debemos tener temor lo que el mundo nos hace y lo va a hacer. Miedo al mundo, miedo a lo que va a pasar en el mundo, miedo a lo que nos pueden hacer los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 51:12. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? O sea, es como una hoja para Dios. ¿Tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que tener temor de lo que nos pueden hacer? No, Dios dice no. No tengas temor, yo soy tu consolador. Entonces tenemos a Dios de nuestro lado. Estamos en el cuadro vencedor. A veces actuamos como que somos los perdedores, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra poca fe. 2 Corintios 1:5. Porque de tal manera, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Tenemos problemas? Sí, bueno, Cristo está consolando ese problema. Ah, tengo otro problema. Cristo te está consolando con ese problema. Entonces Pablo era consciente que Dios permitía todas las tribulaciones en su vida y nosotros debemos también ser conscientes que el mismo Dios permite las pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros también podamos contemplar o palpar o experimentar el consuelo de Dios. Si no, ¿cómo vamos a conocer un Dios que consuela? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que consuela si no pasamos por problemas? ¿Se entiende? Entonces tenemos que pasar por diferentes problemas para conocer a ese Dios que consuela. ¿Para qué Dios me consuela? Ya lo hemos dicho. ¿Para qué Dios me consuela? 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación nosotros podemos consolar a otros. ¿Por qué? Porque Dios me consuela en cualquier tribulación. Ah, no, pero no es mi problema. Ese es tu problema. No, es mi problema. Como cristiano es mi problema. Yo tengo que escucharlo y tengo que consolar a esa persona. Muchas veces simplemente escuchando, o un abrazo, o llorar. Llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen. Y ahí tiene que estar el cristiano. Cuando nosotros lloramos, ¿quién llora con nosotros? Dios. Cuando nosotros estamos contentos, ¿quién está contento con nosotros? Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos llorar con los que lloran y tener gozo con los que tienen gozo?
Así que hermanos, debemos ser conscientes que debemos sí pasar por diferentes pruebas, pero esas pruebas no es para el bien de nosotros y es para ayudar a otros. ¿Se entiende? Es para el bien mío y para ayudar a otros. No puedo quedarme con la prueba y quedar estancado, qué horrible, y no subo el escalón. Subir el escalón es, bueno, está bien, Dios, me consolaste, bueno, ahora sí, hay un problema, acá estoy yo. Te vengo a darte estas palabras de aliento, ¿sabes por qué? Porque Dios me consoló con estas palabras a mí. Y tengo que estar consolando a otro, y eso es un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro es un bebé, como un niño mal criado, muchas veces se dice, ¿verdad? En el mundo que vive, frustrado, quiere todo, mañoso, llorando, revolcándose, esto es mío, yo quiero esto, y si no me lo dan, me voy a morir, qué horrible, y ahí angustiado. Bueno, saben que muchos cristianos andan así, porque han quedado ahí, estancados, ¿verdad? En su dolor. No han madurado en su vida cristiana. No saben o saben que esta tribulación es para su bien y es para ayudar a otros. No lo aceptan en su vida. ¿Saben qué? Cuando no lo aceptan quedan estancados. Y ahí quedan. Quedan para atrás y para atrás y para atrás. ¿Y saben qué? Dios no lo usa y quedan estancados en la obra. Dios no lo usa porque ese cristiano quedó estancado. Y vamos, hermano, vamos, hermana, que tenemos que continuar. Pero vos no sabés lo que yo estoy pasando, y vos no sabés lo que yo estoy pasando, y vos no sabés el problema que tienes. ¿Está, hermano? ¿Ya se lo dijiste a Dios? Sí, Dios te consoló. Mirá lo que dice la palabra. Si te consuela esta palabra, sí, me consuela bien. Bueno, vamos, seguimos. Seguimos con el problema, porque Cristo que dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, cargue la cruz y sígame. No es que andamos sin cruz, felices, que bueno, seguir a Cristo. No, venimos con una cruz. Todos los cristianos andamos con una cruz, con un problema, con una dificultad arriba de nosotros, siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. Y nuestra tarea no es mirar la cruz, que te vamos en el hombro, sino mirar a Cristo que va adelante. Y la meta. ¿Qué es la meta? El cielo, hermano. Nos espera el cielo. Pero en el camino vamos a encontrar gente que va a estar peor que nosotros o como nosotros. Y nosotros tenemos que agarrar, como se acuerdan cuando Cristo iba camino a la crucifixión y fue Simón de Cirene, y le ayuda a cargar la cruz al Señor para que poder llegar al monte Calvario, para que lo crucificaran. Bueno, nosotros lo mismo, vamos con nuestra cruz, vemos al hermano que cayó, a la persona que cayó, le damos la mano y le ayudamos también. Vamos juntos, yo te ayudo a seguir el camino. No, sí, pero no sabes la cruz que llevo yo. ¿Caíste? Bueno, manejaste, yo sigo con mi cruz. Y bueno, voy a orar por vos. Y ese hermano queda para atrás, y queda para atrás, y queda para atrás. Eso no es lo que el Señor nos enseña. El Señor no nos abandona. Nosotros no podemos abandonarnos, sino que tenemos que ayudarnos, consolarnos, como Dios nos consuela a nosotros. Somos seguidores de Cristo y debemos actuar como Él. Por eso somos cristianos. Cuando actuamos en forma egoísta, no me interesa mi prójimo, somos indiferentes, estamos actuando como los mundanos, en la carne, que no le interesan las almas, no le interesa ayudar a su prójimo, ni a su hermano, no le interesa congregarse, no le interesa preguntar por sus hermanos, no le interesa nada, me importa lo que yo estoy pasando y lo que yo creo, no me importa. ¿Saben qué? Así nos trata Dios a nosotros, así no nos trata Dios a nosotros. Él está con nosotros, siempre. Y eso es egoísmo, es lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado, lo contrario al amor bíblico. El amor de Dios es un amor sacrificial, no un amor de sentimientos, es un amor de sacrificio. A pesar de lo que estoy pasando, continúo amando a Dios y amando a mi prójimo, sirviendo a mi Dios y sirviendo a mi prójimo. Y eso me lleva a preocuparme, a sacar la mirada de mí mismo y cargar la cruz y continuar el camino. No dejar de sentirnos víctimas, sino que sabemos que tenemos que pasar por diferentes pruebas, como dice 1 de Pedro. Tenemos que pasar por diferentes pruebas para que la fe sea aprobada, Así que, hermanos, que podamos mirar este pasaje y preguntarnos ¿cómo estamos andando en este mundo? Este mundo el mundo necesita la iglesia, necesita a los cristianos, ¿verdad? Somos aquellos
como doctores practicantes del alma de las personas. ¿Dónde aprendimos? Del doctor, de Dios. Dios nos enseñó para que nosotros ahora podamos imitarlo a Él y ayudar a las personas, el alma de las personas. Las cosas de este mundo van a ayudar el alma de las personas. Los fármacos de este mundo van a ayudar el alma de las personas. ¿Otro hombre mundano va a ayudar a las personas? No, hermano. Somos nosotros los que tenemos que ayudar a esas personas. El mundo está lleno de problemas, lleno de dificultades. Nosotros somos los que tenemos la solución. Tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio, tenemos a Dios, tenemos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no tenemos que dejar de predicar el Evangelio. Y bueno, si tú nunca has nacido de nuevo, nunca has sido consolado por Dios, bueno, hoy es el día de que puedas llenar ese vacío arrepintiéndote de tus pecados y que crea lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos intercediendo al lado de Dios, orando al Padre por la iglesia. Ese Dios quiere salvarte. Hoy es día de salvación. Así que lo único que hay que es creer. Creer, gratis, creer. Creer y buscar el consuelo de Dios. Solamente lo encuentras cuando te arrepientes de tus pecados y cree en el Evangelio. Dios salva. Dios salva. Hoy es día de salvación. Simplemente tienes que pedirlo, pedírselo a Él. Sálvame, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo lo que Jesús hizo por mí. Creo que eso lo que Él hizo me salva a mí. Y eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el mensaje que predicamos. Es creer y es gratis. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia y esa gracia, ese amor que tienes, infinito e inagotable, Señor, que nosotros continuamente estamos palpando y experimentando en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Padre, perdóname. Perdóname, oh Dios, por tantas veces fracasar y no aferrarme a tu palabra. Perdóname, oh Dios, y perdona a tu iglesia también. Ayúdanos, Padre amado, juntos a estar esforzándonos, Padre, a crecer y a madurar y a consolarnos los unos a los otros, ayudándonos, Padre, como tú nos ayudas a diario, que también nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo. Padre, gracias por tu palabra. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Gracias también porque tú estás dando oportunidad a aquellos que no te conocen, a que sean salvos. Te alabamos, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Seguiremos, si Dios quiere, el miércoles con el estudio del libro de Génesis, estudiando ese precioso libro también. Así que bueno, muchas gracias. Oren por nosotros y puedan compartir. Gracias por estar ahí. Bendiciones.